Buenas tardes, estimados estudiantes. Dando inicio a la videoconferencia que teníamos preparada para el día de hoy, la cual tratará de las generalidades del punto de equilibrio, dado que su actividad complementaria número 2 consta básicamente de este tema. Entonces, aquí voy a tratar de manera general de darles un panorama de lo que es el punto de equilibrio en cuanto a conceptos básicos, pero también vamos a desarrollar dos ejercicios que tienen que ver con este tema y también con los ejercicios que ustedes van a desarrollar para la actividad complementaria número 2. Bien, dando inicio puntualmente a la videoconferencia, y espero pues que se vayan conectando en el transcurso que vaya avanzando para que ustedes puedan tener y aterrizar con mayor claridad los conceptos que tienen que ver con este tema tan importante que es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El volumen de ventas que la empresa tiene que alcanzar para cubrir todos sus costes, tanto fijos como variables, y empezar a obtener beneficios. En el punto de equilibrio, como lo vemos acá, no se tiene beneficio, la utilidad es cero. A partir de una cifra superior a lo que nos da el punto de equilibrio, empezamos a obtener utilidad o ganancias. El punto de equilibrio también es la cifra o ventas que cubre costos fijos y variables. Por lo tanto, es la cifra de ventas a partir de la que empezaremos a obtener beneficios. Es un modelo que se aproxima a la realidad. No es exacto, pero se acerca mucho a la realidad. Está muy relacionado con los costes, tan relacionado que es la consecuencia de la distinción o existencia de la empresa de costes fijos o variables. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estos conceptos. Aquí es porque el punto de equilibrio nos tiene que dar cero, no tenemos beneficio o utilidad. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, Diego. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesora. Sí, señora. Ok, de acuerdo. Pues empecé hace un momento, no he avanzado mucho. Creo que alcanzaron a escuchar lo que dije del concepto de punto de equilibrio. Ok, Diego. Diego, te contesté hoy porque perdí la trazabilidad total de tu ticket y te escribí varias veces, pero pues rebotaba el mensaje. Entonces decidí escribirte por el correo electrónico, que no es usual, pero te comentaba que tu primer ejercicio va muy bien. Entonces solo falta que lo interpretes. O sea, ¿qué quiere decir ese resultado que hallaste en el primer ejercicio? ¿De acuerdo? Entonces les repito el concepto de lo que es el punto de equilibrio, el volumen de ventas que la empresa tiene que alcanzar para cubrir todos sus costes, tanto fijos como variables, y empezar a obtener beneficios. En el punto de equilibrio, pues no vamos a tener beneficio ni utilidad. Pero a partir del monto que esté por encima de ese valor que nos dé el punto de equilibrio, pues ya empezamos a obtener utilidad. Es muy útil para cuando iniciamos una idea de negocio, cuando realizamos un plan de negocio, porque este indicador es muy importante para saber desde qué unidades de venta o desde qué tiempo o desde cuánto valor de venta nosotros empezamos a tener utilidades o ganancias. Entonces realmente es muy clave para cuando queremos iniciar un negocio o queremos ver la viabilidad de una idea de negocio que tengamos para llevar a cabo. Bien, sigamos. Bueno, otras denominaciones que tiene el punto de equilibrio, y lo van a encontrar así en la literatura, se denomina también umbral de rentabilidad, break-even point, el punto crítico o el punto de equilibrio. Así lo van a encontrar en la literatura. ¿En qué unidades de medida también lo podemos manejar? En unidades físicas, en unidades monetarias y en unidades de tiempo. Así tienen algunos de sus ejercicios que deben desarrollar para la segunda actividad. ¿Para qué sirve? Como ya les mencionaba anteriormente, para un negocio nuevo,
es fundamental conocer cuánto hay que vender para alcanzar el equilibrio y cuánto se vende o no. Depende eso también del mercado y de la competencia. Por lo tanto, es un dato clave a tener en cuenta cuando se analiza y se realiza un plan de negocio, que era lo que les mencionaba. Cuando el negocio está en marcha, pues también tenemos que estar vigilando el margen de que disponemos antes de entrar en pérdidas. Es un índice de seguridad y es otro tema que nosotros vamos a manejar y está en uno de sus ejercicios, que es el margen de seguridad, o también se conoce como margen de holgura. Bien. ¿Cuáles son los requerimientos de este modelo? Primero, pues tenemos que clasificar los costes en fijos y variables. Y se transforma esa cuenta de pérdidas y ganancias que ya elaboramos en la primera actividad complementaria en lo que vamos a ver acá. Entonces tenemos aquí las ventas menos los costes variables. Eso nos dará el margen de contribución, que ya lo vamos a ver más adelante. También podemos calcular el margen de contribución unitario, que sería igual al precio menos el costo de ventas unitario. Lo podemos hacer así porque ustedes tienen datos de sus ejercicios que vienen también por precio unitario. El margen de contribución menos los costes fijos nos dará como resultado la utilidad. ¿Cómo se divide el estado de resultados? Por ingresos, ¿cierto? Son los ingresos y los egresos, ¿cierto? Entonces, básicamente esa es la interpretación que nosotros hacemos del estado de resultados. Y así lo convertimos para el punto de equilibrio. Aquí gráficamente quería explicarles de qué se compone, digamos, esta gráfica para entender el punto de equilibrio. Entonces tenemos por un lado los costes fijos, que son los que se mantienen constantes en el tiempo, son estos costes. Y a medida que aumenta la producción, ellos siempre se van a mantener constantes. Cuando aumenta la producción, pues también ellos van a aumentar un poco, se mantienen muchas veces constantes. Eso depende pues del manejo que se haga. Luego tenemos los costos variables. Los costos variables, a medida que aumenta la producción, aumentan ellos también. Entonces por eso van de esta manera. Ahora miremos los costos totales. Y los costos totales no son más que la suma de los costos fijos y los costos variables. Y tenemos también nuestras ventas, ¿cierto? Que también los podemos encontrar como ingresos operacionales. Cuando nosotros encontramos esta intersección de los costos totales y las ventas, ahí vamos a tener nuestro punto de equilibrio. Cuando tenemos beneficio, cuando el punto de equilibrio o la cifra que nosotros ya tenemos de ventas supera ese punto de equilibrio, y vamos a tener pérdidas cuando está por debajo de ese valor que nos dio el punto de equilibrio. Puede ser pues en unidades monetarias, en unidades de medida, ¿cierto? En tiempo. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta para cuando hagamos el análisis de este índice. Ahora vamos a ver el margen de contribución del que tanto hemos venido mencionando. El margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables. Es considerado también como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables. Y este exceso es el que debe cubrir esos costos fijos y la utilidad o ganancia. Por eso se llama margen de contribución. Contribuye a cubrir esos costos fijos. Aquí vemos la fórmula. El margen de contribución son las ventas menos los costes variables. Y si esto lo hablamos en valor absoluto, si hablamos del margen de contribución sobre ventas, estamos dándolo en términos de porcentaje, que es así como esperaría también que ustedes lo manejaran en sus ejercicios. El margen de contribución unitario, como ya lo habíamos visto, es el precio menos el costo de venta unitario. Y para hallarlo en porcentaje sería el precio menos el costo de venta unitario, perdón, los costos variables unitarios, que sería igual al margen de contribución unitario sobre el precio. ¿Qué debemos tener en cuenta? La política de producto,
que es dirigir la venta a productos con mayor margen de contribución, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso cuando vimos en el gráfico, cuando tenemos beneficio y cuando tenemos pérdidas. Si el margen de contribución es mayor que 0, pero menor que otros indicadores, ahí debemos tener en cuenta que tenemos que mirar en ese indicador, ya respondo. Y si el margen de contribución es menor que 0, deberíamos pensar en eliminarlo, porque a veces tenemos varias líneas de producto y ahí podríamos elegir qué hacer con ese margen de contribución. Dime, Diego. Profe, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Profe, una pregunta, dado, digamos, que el margen unitario que está diciendo que es precio menos los costos variables unitarios, si el precio es menor que los costos variables, ese valor del margen unitario va a dar negativo, ¿ese caso qué sería, profe? ¿Una pérdida? Sí, es una pérdida. Pero si eso depende cómo tú lo estés manejando. Si tú tienes varias líneas de producción, ¿cierto? Y tienes márgenes de contribución negativos y otros positivos, tú tienes que mirar qué tanto afecta eso la utilidad, ¿sí? Pero si es solamente una línea de producto, pues ahí sí, tú pensarías en eliminarlo, que es lo que estamos viendo al final de la diapositiva. Definitivamente ese producto no está generando ningún valor para la empresa, está generando pérdidas. Pero cuando tú te apalancas en otras líneas de producción, sí puedes mirar porque se hace como un resumen general, ¿cierto? Y si este margen de contribución, aun siendo negativo, se apalanca de los otros, pues yo puedo manejarlo. No sé si es claro, Diego. Ok, profe, muchas gracias. Bueno. De pronto más adelante les pongo un ejercicio donde hay algo así, o una diapositiva, para que ustedes vean que cuando manejamos varias líneas de producción esto se puede manejar, ¿cierto? Pero cuando es solo una línea de profe, producto sí, estamos dependiendo de eso. Me podría guiar mejor. Ok, listo. Diego. Bien, sigamos. El punto de equilibrio, ¿cómo se calcula? Serían los costes fijos sobre el margen de contribución. El volumen de ventas es necesario para cubrir todos los costes fijos y variables, ¿cierto? Porque si tenemos pues ingresos operacionales o ventas menores que estos costos fijos, y lo vimos también en el estado de resultados, pues tenemos serios problemas, ¿cierto? Porque ya ahí empezamos a tener negativos desde que inicia el estado de resultados. El volumen de ventas es necesario para empezar a obtener beneficios, que era lo que les decía anteriormente. Puede calcularse en unidades monetarias y en unidades físicas. Puede también calcularse en número de días de ventas, en números de días de venta necesario para alcanzar el punto de equilibrio. Y ya vamos a ver enseguida un concepto que se llama margen de seguridad, que nos dice en cuánto podrían caer las ventas antes de entrar en pérdidas. O sea, cuál será lo mínimo que nosotros podríamos tener en ventas para no caer en pérdidas, y también lo podemos calcular en unidades monetarias y en porcentaje. Dime, Jenny, con respecto a la pregunta que haces, profe, ¿el margen de contribución es el mismo margen unitario? Pues si lo estás trabajando de manera unitaria, sí puede ser margen de contribución o margen de contribución unitario. Hay unos ejercicios, y eso es como un tip para resolverlos, donde se les da el precio unitario. Entonces hay que trabajar con esas unidades, ¿cierto? Si les doy las cifras generales, pues trabajan margen de contribución general, ¿cierto? Y si tienen precio de venta a unidades, pues lo trabajan de esa manera, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es el margen de seguridad? Como les decía, es la cifra en que podrían bajar las ventas reales antes de entrar en pérdidas, sea en valor absoluto y en porcentaje. Entonces se calcula las ventas reales menos las ventas de equilibrio, y eso nos dará el margen de seguridad. Por lo tanto,
Para calcular ese margen de seguridad, pues tenemos que calcular previamente el punto de equilibrio, las ventas del punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos cómo se calcula el margen de contribución. Entonces tenemos las ventas menos los costes variables y eso nos da el margen de contribución en valor absoluto. Si lo quisiéramos hacer en porcentaje, tendríamos que tomar ese margen de contribución en valor absoluto y lo dividimos sobre las ventas y eso nos da en porcentaje. Bien, hasta ahí todo claro, muchachos. Ok. Sí, señora. Diego. Ok. Bien. Ahora sí pasamos a los ejercicios para darles ahí ayuditas para resolver la actividad complementaria. Aquí tenemos un ejercicio que es muy parecido al que ustedes tienen allá, que son las ventas, los costes variables, los costes fijos y el beneficio. Las ventas, entonces ahí yo creo que ustedes ya lo han venido trabajando, a ver si tenemos las mismas respuestas. ¿Cómo calculamos? Y algunos me han preguntado lo del beneficio, es simplemente lo que vimos en el estado de resultados, ¿cierto? Las ventas menos los costes variables nos da los costes en general, ¿cierto? Nos da el beneficio. Por eso en los ejercicios está estipulado así, pero eso es un dato informativo, porque así lo tenemos en el estado de resultados. Bien, a ver quién se anima a hacer cálculos y me dice cuánto nos daría el margen de contribución en valor absoluto y en porcentaje. Me gustaría que hicieran cálculos. Jenny y Diego, no se preocupen si la respuesta no es la correcta, si no están seguros. Lo importante aquí es que aclaremos todas esas dudas. Entonces les voy a dar unos minuticos a ver quién se arriesga a decirme la respuesta. Diego, Diego. Margen 380 menos 120. ¿Estás seguro? Margen son las ventas menos los costes variables. Las ventas menos los costes variables. Diego, ¿cuánto te da? Muy bien, Jenny. A ver, Diego, que te hiciste muy bien tu primer punto. Exactamente. Porcentaje 80%. ¿Y quién se arriesga el punto de equilibrio? Que son los costes fijos sobre el margen de contribución. Costes fijos sobre el margen de contribución en porcentaje. Muy bien, Diego. ¿Estás de acuerdo, Jenny? Ok. Vamos a ver la solución. Entonces, esta es la solución, muchachos. Tenemos las ventas, los costes variables, los costes fijos, el beneficio, el margen en valor absoluto 480, como nos decía Jenny, el porcentaje 0.80 o 80%, y nos da un punto de equilibrio de 475, como nos decía Diego.
Entonces, ¿cómo interpretamos eso, chicos? ¿Quién se arriesga? ¿Qué creen que es el punto de equilibrio? Ni se gana ni se pierde, ¿cierto? O sea que cuando mis ventas son 475, ni se gana ni se pierde. Dime, Jenny. Profe, Dime. ese punto de equilibrio, o sea, lo estoy mirando es por el beneficio que da 100. ¿Por el beneficio qué? Que da 100. Lo que te decía, Esto, Jenny, o sea, este beneficio es simplemente el resultado de las ventas menos los costes totales, ¿cierto? Si tú restas los 600, a estos 600 le restas 120 y 380, te da 100, ¿cierto? Así como lo pusimos en el estado de resultados. Ahora, me estabas diciendo, es para aclararte lo del beneficio, o sea, ahí el beneficio, digamos que para la interpretación del punto de equilibrio no es tan relevante. ¿Qué te dicen esos 475? Cuando tus ventas son 475, ¿qué pasa? Creo que es en un punto de equilibrio porque dice que si es menor de 475 es pérdida. Ajá. Eso fue lo muy que bien. en la representación, en la presentación Así que dio. Entonces estaba el punto de equilibrio donde era la intersección. Ajá. Y si eso estaba por debajo de los 475, era pérdida. Y si está por arriba de los 475, pero en ese orden de ideas, ¿cuál sería, digamos, es ganancia? Pero ¿cuál sería la argumentación? Pues, porque pues está como de una manera equilibrada, pero no. O sea, si tú tuvieras una empresa, si tú fueras a iniciar empresa, y tú tienes que tu punto de equilibrio, no sé, para vender, no sé, ¿qué ponemos? Celulares. Si tú vendes 475 millones, por decir algo, ahí no vas a obtener ganancia. Lo que esté por encima de 475 millones ya es ganancia para la empresa, ¿sí? Pero si tú llegas a 475 millones en ventas, pues no vas a tener beneficio ni utilidad, ¿sí? Tienes que estar por encima de ese valor para tener una ganancia o utilidad. Si estás por debajo de ese valor, ya entras en pérdidas. Entonces, profe, una pregunta, ahí Bien. sería, o sea, digamos, si llega a presentarse eso en una compañía, en ese punto como tal, sería como implementar estrategias para poder, Sí. o sea, mirar cuáles serían, digamos, lo que más estamos gastando para reducir esos costos y como el ejercicio anterior y mirar hacia dónde va, o sea, la tendencia de la curva de equilibrio, perdón, de la línea de equilibrio hacia dónde se dirige, porque pues ahí nos puede estar diciendo, o sea, la empresa puede estar, o sea, ese punto para una empresa reciente es bueno, profe, porque generalmente cuando uno arranca empresa siempre tiende como a tener menos de 475. Exacto. Claro, uno generalmente entonces, cuando va a iniciar empresa tienes que arriesgarte a ir incluso hasta los 3 primeros años. He conocido empresas y generalmente pasa eso, que no tienen utilidades. Pero como tú tienes que hacer un proyectado de ventas, tú tienes que hacer proyectados también para saber cómo te va a ir en el negocio, pues es importante que tú tengas este dato. Como yo decía al principio, no es exacto, pero te da una idea de lo que puede pasar, en qué punto
tú puedes entrar en pérdida o ya puedes tener ganancia. ¿Sí? Por eso se manejan también otros indicadores, no solamente el punto de equilibrio. Tú tienes que entrar a mirar otras razones financieras para poder también darle viabilidad financiera al estudio. ¿Sí? Pero este es uno de los más importantes. Profe, pero entonces en este caso para realizar la argumentación del ejercicio, De lo que me dijiste, o sea, es eso. sí, o sea, tenemos que conocer un poquito más o sea, de la compañía para poder argumentar y buscar las viabilidades de mejora o simplemente como si fuera una empresa que ya el mercado pues y que ya ha tenido sus ganancias y llega a este punto Ese sí sería un valor agregado e interesante. No se los puse así en el ejercicio, pero pues me das una idea para ponerlo en los ejercicios porque está muy buena la idea. Porque ¿qué hace la gente? Se va a los costes y eso es lo que generalmente empieza a reducir, ¿cierto? Y a veces esa no es la solución, también tienen que mirar estrategias de venta, cómo tú llegas a los mercados, cómo penetras a los mercados para aumentar las ventas, ¿cierto? Entonces sí, podrías plantear todas esas cosas y eso hace parte de la sustentación y la interpretación del ejercicio. Pero en principio, solo pensaría ¿qué te dice esos 475? Porque así está estipulado en la actividad, entonces como yo ya la publiqué, pues exigirles más de eso, Profe, perdón, no podría en el ejercicio, pero la interpretación que estás haciendo es muy válida y es eso. Dime, Jenny. Profe, se fue la señal, no le escuché. Que tú me preguntabas, creo que hasta ahí me escuchaste, que si tenías que hacer la interpretación mucho más profunda, ¿sí? Mucho más explícita de qué podrías hacer, qué estrategias podrías tener en cuenta para mejorar ese punto de equilibrio o para que las ventas se incrementen y tú no llegar a pérdidas. Eso es un valor agregado en la interpretación. Y en principio, como está planteada la actividad, necesitaría que ustedes interpretaran este valor de 475, ¿qué significa? Pero si quieren pues hacer todo el planteamiento como tú lo hiciste, de reducir costes, de plantear estrategias de venta, de penetración de mercado, etcétera, para mejorar esas ventas, pues está perfecto, está bien. ¿Sí me escuchaste, Jenny? Sí, profe, gracias. Ok. William, bienvenido. Buenas tardes, ¿nos escuchas? Profe, buenas noches, no sé si me escucha. Sí, te escucho, William, te escucho muy bien. Bien, profe, yo escucho perfectamente. Qué pena ahí haberme conectado un poco tarde, pero pues por cuestiones laborales no alcancé más temprano. Sí, yo los entiendo, pero igual, William, lo que ya hemos visto, tú lo puedes ver después en diferido. Estábamos viendo el primer ejercicio, traje 2 ejercicios para que ustedes puedan tener una idea mucho más clara de cómo resolverlos. Realmente los ejercicios son muy fáciles y en las diapositivas que les puse en el material complementario pueden encontrar también esta presentación para que ustedes se guíen a hacer sus ejercicios. Ya varios de sus compañeros me han enviado solución de algunos y van muy bien. Lo que he visto es que no interpretan pues el valor. Entonces estábamos aquí teniendo unos datos, Diego y Jenny han participado haciendo estos cálculos y pues los han hecho muy bien. Les pedí que interpretaran que nos dio en este caso 475 y que les decía ese 475. Entonces, básicamente es que cuando mis ventas son 475, pues ni la empresa gana ni pierde. Si yo tengo un valor inferior a esos 475, entro en pérdidas y si tengo un valor superior, ya obtengo beneficio. Les decía también que ese no es un valor exacto, pero sí nos dice mucho porque podemos tener un punto de referencia para saber hasta dónde nosotros podemos arriesgarnos de alguna manera.
Entonces, yo creo que esta parte está clara. No sé, William, qué duda tengas puntualmente. Eso es un ejercicio que es muy parecido, creo que a dos de los que ustedes tienen, si no estoy mal, y así los pueden desarrollar. ¿Tienes alguna pregunta puntual de este ejercicio, William? No, ¿Cómo lo profe. ves así? No, señora, profe. Igual, pues, como la profe dice, el video queda para, pues, para en caso de alguna duda, uno volver y revisar, porque a veces cuando ya uno va a desarrollar Hacerlo. el paso a paso, pues, no es que se le olviden unas cosas, pero sí le genera a veces dudas. Entonces es muy bueno el video como para uno poder referenciarse Sí, se queda con el ahí. video. Ya más o menos mañana aparece. No aparece inmediatamente, pero pues mañana aparece. Ustedes igual tienen tiempo hasta la semana entrante de entregarlo. Y es bueno pues que los vayan trabajando. Básicamente aquí, William, con los datos que les di inicialmente, se halló el margen de contribución en término absoluto y en porcentaje. Les decía que este dato de beneficio es el resultado de restar las ventas menos el total de costos, ¿cierto? Que es un dato informativo, que es así como se trabaja en el estado de resultados. Y el margen de contribución básicamente son las ventas menos los costes fijos, por eso nos da un margen de 480, y para que nos den porcentaje es el margen de contribución, que serían los 480 dividido sobre las ventas, que nos da 0.8 o 80%. El punto de equilibrio básicamente son los costes fijos sobre el margen de contribución en porcentaje, y aquí nos da como resultado los 475. Básicamente eso es un repaso general de lo que hemos hecho con este ejercicio. Bien, pasemos a este ejercicio, que este ya es el número de días. Entonces dice, calcular el número de días necesarios para alcanzar el punto de equilibrio. Tenemos los datos de costes fijos, precio de venta por unidad, mano de obra por unidad, materiales por unidad y ventas diarias. Entonces, para la solución necesitamos saber el coste variable unitario, el margen unitario, el margen en porcentaje, el punto de equilibrio y los días. Entonces les voy a dar unos minutos para que trabajen los cálculos y me vayan contando cómo les da este ejercicio. Sí, el coste variable es 12. Tengo la sala hasta las 7. Ahorita te llamo. ¿Quién dice más? ¿Quién se arriesga? Listo, chicos, vamos a ver la solución. Entonces, bien, Diego, el costo variable unitario es 12, ¿cierto? Que es la suma de 8 más 4, estamos hablando por unidad. El margen unitario nos da 8, muy bien, Jenny. Y el margen unitario nos da 40%. ¿Por qué te dio 8, Jenny?
Cuéntanos. ¿Cómo calculaste el margen unitario? Profe, fue el precio de venta menos el coste de variable. El precio de venta menos el coste variable. Coste variable. El precio de venta por unidad, ¿cierto? Menos el costo variable. Entonces, fíjense que acá estamos precio de venta unitario menos el costo de variable unitario. Eso nos da 8. ¿Y cómo calculas el margen? El margen en porcentaje. ¿Cómo lo calculamos, chicos? Es que ahí estoy enredada. No, el margen dijimos que era el margen de contribución que te dio, o sea, 8 sobre las ventas. ¿Cuánto nos da? Margen unitario sobre ventas. Profe, da 0.016, o sea, pero no estoy segura. Ahí les puse el porcentaje. 40% les debe dar 0.04. Pero, profe, pero ahí entonces sería, o sea, no, ahí sí me perdí, no sé cómo sacarlo. ¿Por qué? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es el margen de contribución? Permítame un segundo que me están hablando acá un segundo. Algo. Digamos en que en el margen de contribución en porcentaje. Entonces, ¿qué tienes que tomar? El margen de contribución, que dijimos que era unitario, 8, dividido entre las ventas. ¿Qué es? ¿Cuáles son las ventas? O 500. Es que yo lo estaba haciendo con 500. No, esas son las ventas diarias. Pero el precio de venta, ¿cuál es? Precio de venta unitario. Te da 0.04, ¿cierto? Y en porcentaje te dará 40%. Para hallar el punto de equilibrio, entonces tomas los costes fijos menos, sobre el margen de contribución, sobre ese 0.04, te da 100.000. Esos 100.000 lo divides entre los días y te da 500, ¿cierto? Profe, casi no lo escuché, ¿será que me puede hacer el favor de repetirme? Claro. El punto de equilibrio son los costes fijos sobre el margen de contribución. ¿Cuáles fueron los costes fijos? 12. 40.000. Sobre el margen de contribución, que es 0.4, te da 100.000. Y esos 100.000 los divides entre las ventas diarias y nos da los días. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Entendido? Y también tiene un ejercicio que es así, para calcular el número de días. Profe, entonces estaría como 200. Sí, el número de días te da 200. ¿No estás viendo la presentación, Jenny? No, profe, es que estaba haciendo el ejercicio. Ah, ok, sí. Te da 200 los días. Diego y William, ¿están de acuerdo? Sí, sí hay un ejercicio de calcular número de días que creo que fue el que Sí, tú me señora. hiciste. Bien, entonces
Pues digamos, esos son los dos ejercicios que traje. ¿Por qué? Porque es que los otros son muy parecidos, chicos. Entonces voy a traer aquí los ejercicios, creo que los tengo aquí, para que tengamos claro lo que deben desarrollar. Creo que de pronto, bueno, listo, perfecto. Sí, de pronto el último, el 5. Ok, bueno, estos dos ya, ¿no? Estos son el número de días, el número de unidades. Cuando les dé el punto de equilibrio, pues aquí miran lo del precio, lo dividen, ¿cierto? Aquí en cuánto pueden caer las ventas. Lo que yo le decía, el punto es que era negativo el valor. ¿Ya lo hiciste? Porque a mí no me da negativo en lo que recuerdo. No tengo aquí las respuestas, pero creo que no me da negativo. Como eran los costos, el precio menos los costos variables, y era 2 menos 120, pues me iba a dar valor negativo. No te debe dar negativo. Cuando tú hayas el punto de equilibrio te da positivo, ¿sí? Ese punto de equilibrio son las ventas, ¿cierto? Y esas ventas las divides entre 2 y eso te da el número de unidades. Esas ventas entre el precio te da el número de unidades, ¿cierto? Entonces yo estaba haciendo el margen unitario. Profe, yo estaba haciendo el margen unitario como los costos variables, el precio menos los costos variables. No. Tienes que hacerlo tal cual como hicimos al primero, ¿sí? Cuando ya te dé el punto de equilibrio, entonces te da el punto, digamos, si tú tomas, no sé, esperemos aquí, voy a hacer los cálculos en el celular. Tú tienes el margen que sería las ventas menos los costos variables, es decir, 600 menos 120, ¿cierto? Eso te debe dar 480. Y esos 480 lo divides entre 600 y te debe dar como 0.8. Y el punto de equilibrio sería esos costes fijos, que son 360 sobre 0.8. Miremos cuánto da eso. Te da 450 y eso lo divides entre el precio para que te dé el número de unidades. 450 lo divides entre 2 y te da el número de unidades. Porque yo Ok, profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Ok, listo. Bien. El siguiente es el margen de seguridad. Y el margen de seguridad, como les dije, es simplemente que ustedes calculen el precio, el punto de equilibrio, ¿cierto? Y le restan a las ventas ese punto de equilibrio. Las ventas reales menos las ventas del punto de equilibrio. Y eso les da el margen de seguridad. Para convertirlo a porcentaje, entonces tomas el margen de seguridad en valor absoluto y lo divides entre las ventas y eso te da en porcentaje. Igual la fórmula está en el PowerPoint y ahí se pueden guiar. Es lo único que tienen que hacer. O sea, en este tercer ejercicio, lo que le acabé de explicar a Diego del ejercicio 2, y lo único que hace es calcular el margen de seguridad en valor absoluto y en porcentaje. Ese es el punto 3. El punto 4 dice calcular qué día se alcanzará el punto de equilibrio si la empresa empezó su actividad el 1 de enero de 2017 y abre sus puertas el 1 de enero. Perdón, ¿cómo es? Si la empresa empezó su actividad el 1 de enero de 2017 y abre sus puertas todos los días. Ok. Pues eso es muy fácil, chicos, porque es también calcular el punto de equilibrio, ¿cierto? Y cuando ya tienen ese punto de equilibrio, revisan cuántos días les da y en el calendario miran cuántos meses son esos. Se empiezan desde enero porque abre sus puertas todos los días, ¿cierto? Entonces miran enero, febrero, dependiendo el valor que les dé y así saben qué día y de qué mes van a obtener el punto de equilibrio.
Este también es muy fácil. Y el punto 5, pues también es hallar punto de equilibrio. Básicamente tienen todos los datos ahí. ¿Cuántas unidades tendría que producir y vender para alcanzar el punto de equilibrio? Simplemente calcularlo. Y cuando les digo de la gráfica, pues es muy fácil. También la pueden hacer en Excel. Pues me gustaría que averiguaran cómo hacerla. Aquí traje un ejercicio que creo que... Miremos aquí cómo es el gráfico. A ver, chicos, miremos aquí. Este es un ejercicio que lo tengo hace rato, dándoles una idea, ¿no? Para que ustedes, hay muchas formas de hacerlo, pues me parece que esto es muy fácil, donde aquí nosotros ponemos todas las series, tenemos ventas, por ejemplo, entonces es simplemente en las ventas poner la etiqueta, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un cuadro con datos que están de 25 en 25 para las unidades, de 10 en 10 para el costo total, un costo fijo que es igual, un costo variable de 10 en 10, y es para tener esa referencia y poner los valores en la serie. Entonces la etiqueta en este caso sería ventas, como lo marca acá. Los valores del eje X, perdón, son las unidades, como lo ven aquí marcado, y los valores del eje Y son los que ven aquí en las ventas. Por eso pues uno pone valores aproximados dependiendo de lo que le da el punto de equilibrio. También tenemos la serie de costo fijo. Si ustedes miran, también es igual. Tenemos que poner el nombre de la serie que está aquí en esta tablita, los datos es igual, pero pues tenemos que hacer esta tablita más o menos teniendo en cuenta los datos que necesitamos para que podamos poner valores aproximados y poder tomar un rango de datos. Y lo mismo acá, el costo fijo, el costo total, por ejemplo. Dime. Pues que no estoy entendiendo porque no alcanzo a ver qué es lo que está haciendo. Jenny, lo tengo súper amplio. Les estoy dando un ejemplo para que ustedes se guíen, pero pues la idea es que ustedes exploren esa manera de hacerlo. Igual, como les digo, pueden ver el video nuevamente y revisar cómo se hace. Simplemente estoy diciendo que tienen que construir una tabla con las variables que van a utilizar. En este caso tenemos unidades, ventas, costo variable, costo fijo, costo total, margen de contribución, utilidad. ¿Para qué? Para tener unos rangos de datos de referencia y poder construir la gráfica. Si no tenemos esto, pues es más complicado construir la gráfica. Entonces les estoy diciendo una manera de hacerlo, pero pues pueden investigar otras. En este caso, pues dejamos costos fijos iguales, los costos variables que se incrementan de 10 en 10, las ventas de 50 en 50, las unidades van de 25 en 25, el margen de contribución, pues pusimos también unos rangos de 40 en 40, y la utilidad son rangos que ponemos ahí para poder hacer la gráfica. Acá en los datos pues ponemos en la serie todos los que vamos a necesitar. Para construir nuestro punto de equilibrio necesitamos las ventas, los costos fijos, los costos totales y el punto de equilibrio. Para el punto de equilibrio, que es el último que les iba a mostrar, ustedes saben que en Excel lo que ponemos entre comillas es tipo texto, no lo tomamos de ninguna de las celdas de Excel, sino simplemente colocamos una etiqueta. En los valores de X, entonces encontramos el valor del punto de equilibrio que nos dio en el ejercicio, y en los ejes Y tomamos el punto de equilibrio que nos dio en el ejercicio. Por eso tenemos que poner valores de referencia para que podamos construir la gráfica. Y ya pues ustedes la maquillan bien bonito, le ponen los datos, las etiquetas, y esa es una manera de hacer el gráfico. Listo, chicos, es una ayudita, pero quisiera que ustedes
la trabajaran, la exploraran. Es válido otras, si les parecen otras más sencillas, también lo pueden hacer de esa manera, como ustedes lo quieran trabajar, ¿de acuerdo? ¿Listo, chicos? Pero tengo toda la pantalla ampliada. Espérate, a ver si puedo ampliarla más. ¿Ahí ves? Así más o menos tiene que quedar, Jenny. William dice que sí. Diego, ya lo tienes claro, o sea, ya vas a adelantar tus ejercicios. William también, ya me imagino que has adelantado ejercicios. Jenny también. ¿Qué dudas les quedaron, muchachos? ¿O todo ok? ¿Qué pasó, Jenny, con el cuadro? Por eso te decía, Jenny, ¿qué necesitamos para el punto de equilibrio? Básicamente ventas, costo fijo, costo total y pues obviamente el valor de punto de equilibrio. Nosotros ya hallamos las unidades, las ventas, tenemos el costo variable, tenemos el costo fijo, los costos totales, el margen de contribución. Bueno, y en el punto de equilibrio no tenemos utilidad. Entonces tomamos valores de referencia más o menos que estén entre esos rangos para poder hacer el gráfico. Las unidades las tomamos de 25 y 25, pues decimos unidades 200, hubiéramos podido tomar de 100, bueno, no sé, como ustedes lo quieran tomar. Las ventas son 450, y aquí están de 50 en 50, tú puedes tomar un rango más amplio o un poco menos, de 50, 25, 30, no sé, lo que tú quieras. Los costos variables los tomamos de 10 en 10 porque tenemos un valor de 90, entonces como que estén entre esos rangos. El costo fijo siempre va a ser igual. El costo total, pues previendo que es 450, entonces también lo tomamos de 10 en 10, pero podrías hacerlo un poco más amplio el rango. El margen de contribución 360 y así sucesivamente. Pero es unos valores de referencia para que nosotros podamos construir este gráfico y podamos tener este rango de unidades y este rango de precios, ¿de acuerdo? Y poder construir las gráficas. Básicamente es eso, Jenny. ¿Es claro? Pero tú por YouTube encuentras muchas maneras de hacerlo. Quise traerles esta, me parece que es una manera buena de hacerlo, o si puedes tomarlo de una manera mucho más sencilla, también lo puedes hacer. Todo es válido desde que estén los datos bien, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, si todo está entendido, si todo es claro, espero que les vaya muy bien en su actividad complementaria número 2. Este video queda grabado, queda dispuesto en el aula, también la presentación, para que ustedes se guíen, porque realmente, como dicen, cuando uno los está haciendo es que surgen todas las dudas, pero pues de eso se trata, de que hagan el intento de hacerlo, que se esfuercen por ejercitar este tipo de ejercicios y que lo sepan interpretar y que se den como la oportunidad de elaborarlos, y ya cuando tengan todas las dudas, como me estás diciendo, William, claro que me puedes preguntar por la mesa de ayuda, pero la idea es que lo intenten hacer primero y después me envíen todas las dudas por la mesa de ayuda, porque con Diego me pasó, no sé, o algo ahí que seguramente se reabrió el ticket y no le pueda responder una segunda vez. Entonces pierdo la trazabilidad. Por eso cada vez que tienen una pregunta deben abrir un ticket. Y por eso es que les estoy recomendando que cuando ya tengan todas las dudas acumuladas me pregunten.
¿sí? En lo posible. Pues si no, si les van surgiendo en el camino, pues también es válido. Pero tienen que abrir un nuevo ticket para yo no perder la trazabilidad. ¿De acuerdo? No, con mucho gusto Diego, con gusto Jenny, y estoy pendiente de cualquier duda adicional que tengan. Pues ya se nos va a acabar el tiempo. Espero que haya sido edificante el tema. Es muy importante que uno tenga claro qué es el punto de equilibrio y en qué lo podemos utilizar, en qué ocasiones. Incluso si un negocio está en marcha, es muy importante que la empresa esté verificando este dato para que no caiga en pérdidas o pues para que no tome malas decisiones, ¿no? O sea, no solamente es para negocios nuevos, sino también para negocios en marcha. Entonces, les agradezco que siempre son muy juiciosos y están atentos a las videoconferencias. Espero que sus compañeros también las puedan ver en diferido y puedan también resolver sus dudas revisando el video y viendo la presentación también en la carpeta de material complementario. Les deseo que tengan una buena noche y nos vemos en otra oportunidad cuando vamos a trabajar ya el sistema de coste convencional y sistema de coste ABC. Entonces, muchachos, me despido de ustedes, que estén muy bien. Dios los bendiga. Hasta luego. Profe, 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 Dime, Jenny. es con respecto a la pregunta de Diego que también le iba a hacer. La otra semana hay videoconferencia. Es que depende de la disponibilidad de los salones aquí. Yo hice una petición, 25, nosotros volvemos a tener con ustedes. No, yo les informo pero creo que la semana entrante no, está súper lleno de esto acá. Pero yo, claro, yo les hago una videoconferencia antes del sistema de costeo ABC y costeo convencional. Yo les aviso con una semana de anticipación siempre las videoconferencias. Bueno, muchachos, porque pues, como ustedes saben, pues dependo de la disponibilidad de las salas. ¿De acuerdo? Pero si tienen alguna urgencia, algún tema que aclarar, con mucho gusto pues miramos y cómo lo hacemos. Pero yo creo que nos quedaría pendiente una videoconferencia que sería de estos dos sistemas. Gracias, profe. Bueno, Jenny, con gusto. Que estén muy bien. Ahora sí me despido, muchachos. Buenas noches.